Gloria a Dios. Salmo 127 es el salmo que vamos a estar considerando el día de hoy. Para los que tienen su guía de escuela dominical, el título es La vida sin Dios no tiene sentido. El Salmo 127 y el 128 vamos a considerar el día de hoy. Gloria a Jesús. Salmo 127. Dice así el Salmo 127 y leemos el primer versículo para dar inicio. Y dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus misericordias. Ahora, Señor, yo te pido que tú hables y ministres nuestras vidas, que tu palabra sea de salvación y vida eterna para aquellos que aún no te conocen, que puedan tener esa relación personal con tuyo, que tu palabra sea de alimento espiritual para cada uno de nosotros, Señor, y de crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Y muchas gracias por ponerlo en inglés también. Me gustó eso que me lo pongan en inglés para que puedan leerlo los hermanos que están con nosotros que solamente hablan inglés. El Salmo 127 es parte de una serie de salmos que tienen que ver con el peregrino. Y estos salmos, incluyendo el 121, 120, 121, estos salmos hablan de los que van hacia Jerusalén. Creo que algunos de ustedes saben de que Dios instituyó a Israel y le ordenó de que fuera a celebrar ciertas fiestas. 3 de ellas eran bien importantes, 3 fiestas bien importantes que se celebraban en el año, y todo israelita, todo judío tenía que ir y celebrarla. Y tenía que celebrarla en la ciudad que Dios escogiere, y esa ciudad fue Jerusalén. Y Jerusalén está en un monte alto, y entonces los peregrinos van y empiezan a subir hacia Jerusalén. Dice uno de esos salmos: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque tenían que hacer una peregrinaje, una caravana de gente que iba hacia Jerusalén para celebrar estas fiestas. Y el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Como Israel, Jerusalén está arriba en el monte, ellos van viendo hacia el monte. Y son los salmos de peregrinaje, estos salmos cuando iban juntos. Nuestro Señor Jesucristo también fue a estas fiestas, y en una ocasión, cuando tenía 12 años de edad, habían ido en caravana, como era muy común ir en caravana, y cuando regresaban, resultó de que los padres de Jesús pensaron de que él iba en la caravana. Pero cuando se dan cuenta y lo buscaban, no le encontraron. Ya llevaba 3 días que no estaba con ellos, y Jesús se había quedado ¿a dónde? En el templo, ¿verdad? Y estaba allá haciendo preguntas a los maestros y a los sacerdotes. Pero fue una caravana de estas, cuando fueron a Jerusalén, que Jesús se les perdió. Y cuando lo encuentran, María le dice: ¿qué nos has hecho? Y Jesús le dice: ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y dice que Jesús regresó con ellos y se sometía a sus padres, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Fue en una de estas caravanas. Ahora, el Salmo 127 ya están allí, están en la montaña, ya llegaron a Jerusalén, están en el lugar más alto, ¿verdad? En la ciudad. Y podemos decir que cuando Dios está en nuestras vidas, es vivir en las alturas, es vivir con bendiciones espirituales. Este es un salmo, creo que bien importante, a tal grado de que muchas personas lo han considerado este salmo, porque el primer versículo dice: si el Señor no edificare la casa, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y sabe que cada uno de nosotros creo que hemos meditado en este salmo, porque entendemos de verdad que si Dios no bendice el proyecto, si Dios no bendice nuestras vidas,
de nada sirve. Si nosotros queremos edificar y si Dios no está en el asunto, no lo vamos a lograr. Y tan importante este salmo que el presidente Eisenhower de Estados Unidos en su inauguración tuvo 2 Biblias y una de ellas la dejó abierta en el Salmo 27, leyeron de ella, pero él quería que se mantuviera abierta en el Salmo 127. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, también en su museo donde tienen las cosas de él, en la capital del país, tienen la Biblia de George Washington, la Biblia que era de él personalmente, la han guardado, la han preservado hasta el día de hoy, y esa Biblia se encuentra abierta en el Salmo 127. Imagínese usted, 2 presidentes de Estados Unidos y en muchos eventos nacionales siempre se recuerdan estas palabras, porque si Dios no edifica una nación, de nada sirve levantarla, es en vano. Si Dios no edifica una casa, un hogar, va a ser vana la vida. Varios hermanos en sus casas tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 y está bueno, ¿verdad? El Salmo 91, y yo recuerdo en mi país hasta tenían algo así que le ponían de madera como exacto para que la Biblia reposara ahí, y la abrieron en el Salmo 91. Hasta recuerdo con un mantelito blanco y ahí la Biblia en el Salmo 91. Y qué bueno, el Salmo 91 habla de protección. Pero estos presidentes que le digo no pensaron en el Salmo 91, pensaron en el Salmo 127. Y qué bueno, porque si Dios no hubiera estado al comienzo con esta nación, no fuera lo que esta nación es. Y usted y yo, ¿consideramos a Dios en nuestros hogares? Ellos levantaron una nación y sostuvieron una nación grande, Estados Unidos de América. Pero nosotros levantamos hogares, levantamos nuestra casa, nuestros hijos, y hay que dejarle la herencia de Dios a nuestros hijos. Yo quiero que consideremos bien este Salmo 127 porque es un salmo bien importante. El tema, la vida sin Dios no tiene sentido, y yo creo que bien podemos decir la vida sin Dios es vanidad. En inglés se dice vain. No tiene sentido, es vano la vida sin el Señor. Y dice, si Jehová no edificare la casa, el versículo 1, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando uno considera construir, aquí está hablando de la construcción de una casa, de un edificio, y las personas piensan, bueno, para edificar tengo que tener los recursos económicos. Para edificar tengo que conocer de qué se trata esto, tener conocimiento de qué es levantar un edificio, una casa. Tengo que conocer las reglas, las leyes de la ciudad o del estado en cuanto a las construcciones y obtener todos los permisos, conseguir las compañías de construcción y todo lo que se ocupa. Pero la verdad que nosotros como cristianos lo primero que pensamos es, Dios tiene que estar en el asunto. Si Dios no está en el asunto, no vamos a poder seguir adelante. Cuando edificamos esta casa de oración en la cual estamos ahora, este fue incluso uno de los capítulos que leímos acá cuando echamos el fundamento, cuando era pura tierra. Y íbamos a echar el fundamento, hicimos como unos 5 diferentes servicios aquí en el terreno, aun cuando no había nada, cuando por fe ni siquiera me habíamos dado un centavo, estaba todo lleno de monte acá, no había carretera todavía y estaba una gran portón, un gate allá que estaba cerrado porque no estaba nada edificado. Y venimos, Rubén nos dio las llaves, más bien él nos abrió, el papá de Rubén nos acompañó en el culto y lo hicimos ahí en el monte, en aquella esquina, allí hicimos el culto, ¿verdad? Y hablamos de que esto iba a ser por fe y nos aseguramos que esto tenía que ser guiado bajo la mano de Dios. De otra manera no se iba a poder hacer nada. No teníamos el dinero, no teníamos los recursos, pero si Dios edifica, va a ser de bendición. Pero si Dios no edifica, en vano nos estuviéramos esforzando y trabajando. El Salmo 127 entonces nos da a entender de que si usted va a edificar una casa, si usted va a levantar un negocio, ¿sabe lo primero que tiene que hacer? Es considerar a Dios. Poner a Dios primero, orar al Señor, no pensar primero en los recursos, en los conocimientos, en las habilidades, en conseguir los permisos de la ciudad o del estado, sino primero, Señor,
tú estás en este asunto, tú nos vas a bendecir, necesitamos que nos bendigas, necesitamos que tú nos guíes, porque si Dios no edifica, en vano puede usted esforzarse, gastar sus fuerzas y no va a salir bien porque Dios no está en el asunto. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y esto creo que es bien importante. Todos los países tienen sus ejércitos para defender a la nación. Todas las ciudades tienen el departamento de policía para cuidar de los ladrones y de todo eso. Pero si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Así es como es la vida. Si Dios no está en el asunto, de nada sirve. Había un dicho alemán, un proverbio alemán que decía, se necesita la bendición de Dios para todo. Y ese proverbio alemán era bien conocido. Se necesita la bendición de Dios para todo. Si no está la bendición de Dios, nada te va a salir bien. Entonces los alemanes recordaban eso. Se necesita la bendición de Dios para todo. Y nosotros como latinos hay veces que tenemos la frase que le pedimos a nuestros padres que nos echen la bendición, ¿verdad? ¿Han oído esa frase? Échenos la bendición. Y porque sabe de que necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos la bendición de Dios. Y los alemanes tenían ese dicho. Se necesita la bendición de Dios para cualquier cosa que vamos a hacer. Dice el versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Otra vez en el versículo 2, en inglés dice en vano también. En vano es que se levanten de madrugada. En inglés aparece 3 ocasiones la palabra vano. En el versículo 2, en el versículo 1 aparece 2 veces y en el versículo 2 aparece una vez. 3 ocasiones, en vano. En Reina Valera en español dice por demás es. O sea, es en vano que se levanten de madrugada, que trabajen desde madrugada hasta la noche y se vayan a acostar bien tarde y que coman pan de dolores, que ni disfruten bien la comida porque están bien atareados trabajando tanto, pues que a su amado dará Dios el sueño, el reposo. Entonces tenemos que considerar nosotros en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestro deseo de prosperar y de trabajar, debemos de considerar a Dios, porque de nada nos puede servir estar trabajando y matándose, quebrándose la espalda, como se dice, y no tener la bendición de Dios. Proverbio capítulo 10 y versículo 22 dice algo bien importante que va con esto. Proverbios 10, 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. La bendición del Señor, de Dios, de Jehová, es la que enriquece. Y mire, y no añade tristeza con ella. Cuando ponemos a Dios en nuestras vidas, cuando Dios es el centro de nuestras vidas, cuando consideramos a Dios en todo, Dios va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Dijo Jesús: no se afanen por nada, por lo que han de comer, por lo que han de vestir. No es más importante el cuerpo que la carne, que el pan, que lo que se come. Es más importante el cuerpo. Y del vestuario, ¿por qué se afanan? Y dice Jesús: afánese, cada día traerá su propio afán, dijo Jesús en una ocasión. Y si Dios tiene cuidado de las aves, si Dios tiene cuidado aún de las plantas del campo, que por la mañana están bien bonitas y al pegar el sol del mediodía y de la tarde lo marchita, ¿cuánto más Dios nos va a cuidar de nosotros? De nosotros. Si Él cuida de las aves, decía un cántico antiguo, Él cuidará también de mí. Hermoso canto ese, y es tomado de la palabra del Señor. Así es que si Dios está con nosotros, Él nos va a bendecir. Y la bendición de Dios no va a traer amargura. No va a traer esto que miramos en el versículo 2. Trabajar desde muy temprano por la mañana hasta bien tarde y comer pan de dolores. Muchas veces la gente daña su salud física queriendo sacar tanto dinero, queriéndose hacer millonarios. Daña su salud física desde la madrugada hasta la noche y no reposa bien. Daña sus relaciones matrimoniales y familiares con sus hijos por querer abarcar y enriquecerse.
y Dios no está en el asunto. Entonces, por abarcar y enriquecerse, echan a perder su salud y las relaciones personales con sus esposas o sus esposos y sus hijos. Y eso no queremos nosotros. Nosotros queremos la bendición de Dios que no añade tristeza, que no añade dolor. Queremos la bendición de Dios verdadera. Aquí dice pues que a su amado dará Dios el sueño. Y cuando aparece aquí su amado, casi siempre es una referencia a Salomón, el amado. Por el libro de Cantar de los Cantares, en algunos proverbios y eso, miramos que el amado es el hijo de David, Salomón. Entonces algunas personas pensaron, aquí quizás David se está refiriendo o Salomón mismo, porque es un cántico de Salomón, se está refiriendo a él mismo, a su amado, a él mismo. Pero podemos decir acá, yo siempre he entendido acá que su amado soy yo así lo he tomado. A su amado le va a dar reposo, porque como soy bien dormilón y el Señor me deja dormir bien, bien rico. Pero yo creo que aquí cada uno de nosotros podemos identificarnos con el amado, ¿verdad? Usted es el amado del Señor. Él nos ama porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Él nos ama, y yo estoy convencido 100% que Él me ama a mí. Así por nombre, a mí. Yo he visto el amor de Dios para mi vida y su misericordia. Pero también he visto el amor de Dios para cada uno de ustedes y sus vidas. Dios les ama y cada uno debe estar convencido de que el Señor le ama. Y usted es el amado del Señor. Y el Señor le va a dar reposo, el descanso, la salud, el bienestar familiar a su amado. Gloria a Jesús. Pero cuando hablamos del amado en la Biblia, usualmente referencia a Salomón, pero más que todo debe ser referencia a un hijo de David que es Cristo Jesús. Él es el amado, ¿verdad? El amado. Y nosotros somos aceptos ¿en quién? En el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo Jesús. Y Él nos ha hecho aceptos. Nosotros podemos ser aceptados por Dios. Podemos ser recibidos por Dios en Cristo Jesús, en el amado. Somos aceptos en el amado. Y el amado acá, entonces, debería ser Cristo Jesús. Pero como dije, también habla de nosotros mismos. Jesús es la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo. Así Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y después dijo, ustedes son la luz del mundo. Jesús es el amado, pero también nosotros somos los amados del Padre. Qué bendición, verdaderamente. Gloria a Jesús. He aquí, estamos viendo este salmo, que es un salmo de peregrinación. Han llegado a Jerusalén. Él medita en esto, él medita en la construcción, medita en el levantar una casa, el levantar una ciudad, el cuidado de la ciudad, la protección de la ciudad, pero después él se enfoca en los hijos, porque él va a Jerusalén, a la casa del Señor, y va con sus hijos, va con su esposa y va con sus hijos. Jesús, cuando lo llevaron al templo, cuando tenía 12 años, ahí iba Jesús, José, María, Jesús, ¿verdad? Y la familia entera iban a la casa del Señor. Y así es que ahora acá el salmista hace referencia a los hijos que deben de estar ahí. Y me da mucho gusto porque cuando ustedes vienen a la casa del Señor, también los hijos vienen y adornan este altar con el corito que cantamos con los niños antes de ir a su clase. Y tenemos una cantidad enorme de niños, alrededor de arribita de 100 jóvenes y niños tenemos de los 17 años para abajo. Se reportan como 120 y algo jóvenes y niños que asisten a la iglesia el domingo por la mañana. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice él, herencia de Dios son los hijos. Y nosotros siempre lo tomamos así, herencia de Dios son los hijos. Es una bendición. Algunas personas no quieren a sus hijos. Algunas personas por diferentes circunstancias, y no estoy aquí para señalar ni para juzgar, porque han habido diferentes circunstancias y algunos han tenido que ser abandonados por los padres por un periodo, por asuntos económicos, por asuntos difíciles, ¿verdad? Y por eso digo, no estoy aquí para juzgar, pero hay personas sí, hay personas en el mundo que 100% han desechado a los hijos y no les importó. Y dice acá, herencia de Jehová son los hijos. Y además de eso dice que es cosa de estima el fruto del vientre. No es para abortarlo
como estamos viendo en las leyes de Estados Unidos desde el 73 y lo que acaba de pasar este año, 2019, donde se permite el aborto parcial en el estado de Nueva York, donde Virginia trata de pasarlo, gracias a Dios que no pasó, y el gobernador de Virginia dice unas palabras terribles en una entrevista que le hicieron en la radio. Dijo, le preguntaron cómo funcionaría eso y él dice, bueno, el niño nace, es un niño que ha sobrevivido el aborto, querían abortarlo a los 9 meses, de repente nace, entonces, ¿qué hacemos ahí? Dice, bueno, lo primero que hay que ponerlo, que el niño esté cómodo, que esté cómodo. Si la mamá quiere resucitarlo, lo resucita. Quiere decir que si la mamá no quiere, no le van a dar ningún auxilio médico para que el niño se muera. Si lo resucitan y lo tienen en ese lugar cómodo, entonces después la mamá y el doctor, porque recuerden que es el derecho de la mujer, el papá no tiene voz ni voto, él no mencionó al papá, mencionó a la mamá porque es el derecho de la mujer, de su cuerpo, y tiene el derecho de abortar si ella quiere. Pero este bebé ya nació, ya no está conectado a la mamá, ya es un individuo de que está en el vientre de ella. Por favor, eso que quede claro, desde el vientre de ella es un ser humano, es una persona con espíritu y alma, con personalidad, como muchos doctores lo saben, tiene personalidad. Pero él dijo, después la mamá y el doctor van a tener una plática. ¿Una plática de qué? Para ver si ese niño va a vivir o lo van a matar. No abortar, ya nació, o lo van a matar. Y eso legalmente en el estado de Nueva York, y también queriéndolo hacer en Virginia, gracias a Dios que no pasó. Pero estima, dice acá este versículo, dice que cosa de estima el fruto del vientre. Es cosa hermosa el fruto del vientre, y usted es fruto del vientre, yo soy fruto del vientre, y es cosa de estima para Dios, y es herencia de Dios, es una bendición de Dios los hijos. Pero Estados Unidos ha tomado un paso terrible. Ahorita como nación estamos parados viendo el abismo, y lo tenemos de enfrente, de cara tenemos el abismo ahorita mismo. ¿Y qué vamos a hacer como nación? ¿Nos vamos a dejar ir en ese abismo? Hay unos que ya se dejaron ir, pero la mayoría de la nación se ha impactado. Usualmente el partido político que mueve el aborto es el Partido Demócrata, el Partido de la Justicia Social, pero el Partido Demócrata siempre es el que está tratando de que el aborto, y hoy han llegado a un grado tan alto, pero yo creo que esto ha abierto los ojos de muchos demócratas para decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Nuestro partido representa esto? Porque que ya el niño sobreviva el intento de aborto y que la ley diga que lo pueden matar, aunque sobrevivió el aborto, esa es cosa terrible. Ya es terrible el aborto en sí, pero llegar a estos grados. Entonces ahorita como nación estamos viendo a un abismo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar ir en ese abismo? Alemania miró ese abismo. ¿Y sabe qué decidieron? Dejarse ir. Mataron a 6 millones de judíos. Todos los niños que nacían deformes, con Down syndrome, que no tenían brazos o pies, los mataban. Pero ¿sabe qué necesitaban los alemanes? 3 firmas de 3 diferentes doctores para poder matar a un niño que venía deforme, que no iba a poder hablar, que no iba a poder ver. Entonces, con 3 firmas lo mataban. En la ley de Nueva York y la ley de Virginia, nomás necesita la firma de un doctor para matarlo. Y los alemanes han sido criticados fuertemente, los nazis, por el desprecio de la vida humana y cómo mataron a 6 millones de judíos y cómo mataban a sus propios bebés porque venían deformes. Y a una gente adulta querían quitarlos porque gastaban recursos a la gente con ¿cómo se le llama? Especiales, ¿verdad? Así como le decimos nosotros. Querían quitarlos del planeta porque eran estorbo y era un problema. Ellos querían una sociedad perfecta, el hombre perfecto. Y según ellos el hombre perfecto era rubio, de ojos azules y bien hecho su cuerpo. Y eso es lo que andaban buscando, una generación, una población perfecta. Y para eso había que matar a los judíos, a los de color oscuro y aún los blancos, pero que venían con defectos. Alemania miró el abismo de cara y se dejó ir. Estados Unidos lo está viendo ahorita, lo ha venido viendo de hace ratos y no sé qué va a hacer nuestro país. El presidente dio esperanza en su discurso el martes pasado en the State of the Union
cuando dijo: quiero que el Senado pase una ley que proteja la vida de todos los seres humanos, que pase una ley en contra del aborto parcial. Una tristeza que el Partido Demócrata se aferró y no aplaudieron. Movieron los labios, varias de las mujeres que estaban vestidos de blanco hicieron los labios así y no aplaudieron. Les dio como molesto de que el presidente haya dicho eso, porque ellos saben que esa es una póliza de los demócratas. Mujeres vestidas de blanco, que son las madres y que estaban molestas porque el presidente dijo: hay que proteger a los bebés. Y hombres también ahí igual que ellos, todos los demócratas. Una tristeza. Yo creo que varios demócratas se hubiesen puesto de pie y aplaudir. Es cierto, señor presidente, tiene razón. No solamente porque él es del Partido Republicano, yo soy del Demócrata. Si es algo justo y correcto, hay que unirse. Siempre el país se ha unido, los diferentes partidos políticos, para pasar buenas leyes, y lo acaban de hacer. Se unieron los dos partidos para firmar una ley que afectaba a los que están, a la comunidad que está preso. Había una afroamericana que estaba presa por no sé cuántos años por haber vendido drogas cuando era una jovencita. Se hizo cristiana, se hizo una líder tremenda, ganó a muchas personas para Cristo, les enseñó la palabra y la tuvieron ahí en el discurso el martes cuando el presidente estuvo, le pidió que se pusiera en pie, estaba llorando ella, y esa fue una ley que los dos partidos se unieron para pasarla y fue de beneficio. Los dos partidos se pueden unir ahora para decir: está mal el aborto y está mal hasta donde hemos llegado, está mal. Pero miré que con esas mujeres de blanco del martes en la recámara del Congreso no les gustó lo que el presidente haya dicho. Pero la Biblia nos dice que es cosa de estima el fruto del vientre, y para nosotros va a seguir siendo así. Es algo de estima. La vida humana tiene valor y debemos de valorarla y amarnos los unos a los otros. Hablando de los hijos, son herencia de Jehová. A través de los hijos es que se puede pasar la cultura, la tradición y los buenos valores. Es a través de la familia. La familia es el núcleo, es como la célula, la principal, donde se pueden pasar estos valores. Y las tradiciones de los países se pasan a través de la familia. Es en el hogar que se le enseña a decir gracias, es en el hogar que se le enseña a decir buenos días, es en el lugar que se le enseña el respeto, y debe ser en el hogar que se le enseña la palabra de Dios, que hay un Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y que Él tiene un plan para nosotros y que hay que honrar y respetar a Dios, honrar y respetar al prójimo. Comienza desde el hogar. Gloria a Jesús. Herencia de Jehová, ahí se pasa la herencia. Ahí ha venido la herencia por miles de años, desde que Dios creó al hombre y a la mujer. Ha venido esta herencia transmitiéndose por miles de años. Y dice: como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Usualmente sabe que los hijos defienden a sus padres. Hay veces que los hijos son un poco rebeldes y todo, pero cuando se trata de que alguien está insultando a su papá o a su mamá, ¿qué pasa con los hijos? Puedes decirme cualquier cosa, pero cuando ya me dices tu madre, ahí se armó, ¿verdad? Cuando ya dicen tu mamá o tu madre, eso sí, que ahí se armó ya el pleito. Y igual con los padres, cuando el hijo ve de que a su papá le están faltando el respeto, ese hijo se indigna y quiere defender la causa de su padre. Y eso siempre ha sido así, sea bueno, sea malo el papá, y los hijos van a querer defender a su papá. Está comprobado. Anoche fue, cuando regresé de la panadería, Cecilia le tenía al niño una película que estaban pasando ahí en la televisión, y eran unos pingüinos, y me quedé viendo, eran miles de pingüinos, pero un papá pingüino fue con su bebé pingüino a dar con unos grandes monstruos que estaban ahí en la nieve también. No sé si es el sea lion, no sé qué será, pero eran así grandotes, y él estaba pidiendo que fuera a ayudarles a pegar duro contra un hielo, porque había que destruir el hielo. Y el hombre le sale bien bravo, el animal le sale bien bravo y le dice: vete, y le dice: pero tú me dijiste que me debías un favor y ahora vine a pedirte ese favor. Mi gente está ahí casi al borde de la muerte, necesitamos que nos ayude. Y se enojó el hombre y lo insultó y que se fuera.
Y el papá le dice al niño, bueno, vámonos hijo, aquí no hay nada para nosotros. Y se da vuelta, y el niño también, el bebé, pero después se queda parado. Y dijo, no. Y el niño empieza como a hablar con el hombre, pero empieza a hacer un canto, y es una canción después que hace de ahí. Y eso conmovió al otro animal para ir a ayudar a los pingüinos. Y me recordé de esto, el hijo defendiendo al papá. Y el hijo ahí logró en esa caricatura, el hijo fue el héroe que defendió a su papá, y no solamente eso, ayudó a la causa del papá y convenció a todos esos animales a que fueran a pegar contra el hielo, y bueno, y salvaron a los pingüinos, ¿verdad? Pero me recordé de eso. Un hijo, como dice acá, un hijo es como una saeta, una flecha, y va a defender a su papá, porque cuando hablare con los enemigos en la puerta, ahí va a estar ese hijo, que se va a parar bien valiente, hasta más valiente que el papá, hay veces, a defender la causa del papá. Entonces el hijo es así, uno que defiende a su papá es como una flecha. Y qué bueno tener un ejército de hijos, ¿verdad? Porque son varias flechas que lo pueden defender a uno. Y acá él no está hablando de la explosión de la población, sino que así era antes, ¿verdad? Todos tenían 10, 12 hijos, 15 hijos. El que tenía 6 ya lo miraban como raro. Solo 6 vas a tener, ¿verdad? ¿Qué pasó acá? Y ahora nomás 1, 2 o 3 máximo. Pero son herencia de Jehová. Los hijos son y protegen a los padres. Qué bendición tener hijos así que le apoyan a su padre y a su madre. Gloria a Jesús. Hay que criarlos por el buen camino. El capítulo 128 nos lleva ahora, va de la mano, todavía es un salmo gradual, es un salmo de peregrino, como se le conoce, y dice acá, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. A este salmo se le puede titular hogar, dulce hogar. Home, sweet home, se le puede titular a este salmo. Habla del hogar. ¿Cómo podemos tener un hogar bendecido? Un hogar, como se dice, ¿verdad? Un hogar, dulce hogar. ¿Cómo podemos tener un hogar bendecido? Aquí está la clave. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que tiene el temor de Dios. Y mire lo siguiente, que anda en sus caminos, en los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Aquí está bien claro el camino de Dios, ¿verdad? En la palabra nos muestra el camino de Dios. Entonces este hombre, esta persona es uno que es bienaventurado porque tiene el temor a Dios. Es una persona que anda en los caminos de Dios, que sus padres le enseñaron el camino de Dios de niño y creció, se hizo adulto, se enamoró, se casó, tuvo sus hijos, y él también sigue enseñando ese temor a Dios, esa palabra de Dios a sus hijos. Ese es bienaventurado. Muchos libros se han escrito y muchas conferencias se han hecho de cómo tener un hogar sano, un hogar saludable, un hogar bendecido. Pero la clave está acá. La clave está en que ese esposo, en que esa esposa sean temerosos de Dios, que tomen en cuenta a Dios. La clave está en que ese esposo, esa esposa, esa familia tome en cuenta el camino de Dios, la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Las enseñanzas de Jesús son el camino. Jesús es el camino. Entonces, tomar las enseñanzas de la palabra de Dios nos hace andar en el camino de Dios, y eso va a dar felicidad, va a dar gozo, va a dar paz, va a dar bendición al hogar entero, al hombre, a la mujer y a sus hijos. El temor a Dios, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces y me gustaría que se les quede bien en la mente. El temor a Dios es tomar en cuenta a Dios. No es un temor de fobia, no, es un temor de reverencia a Dios, tomarlo en cuenta. La sociedad que no toma en cuenta a Dios, como estamos viendo hoy en día, es una sociedad que no es sabia. El individuo, la familia que no toma en cuenta a Dios, está en grave peligro. Ellos no están seguros si Dios existe o no. Ellos no están seguros si de verdad venimos por un proceso de evolución, aunque tiene muchos huecos la teoría de la evolución, pero algunos están inscribiéndose
o suscribiéndose a la idea que no hay Dios. Y ellos no están seguros si hay Dios. Entonces no pueden tener temor a Dios, porque si no hay Dios, entonces no se puede creer en Él. Pero para ellos, si hay alguien así aquí ahorita, si Dios existe, escuche bien, si Dios existe, Dios es lo más importante de la realidad, de todo lo que hay en el mundo. Dios es lo más importante del universo entero, porque si Dios existe, Él es lo más importante de la realidad, de lo que es. Amén. Y una nación, una familia o un individuo que no tome en cuenta lo más importante de la realidad del universo es ser un ignorante, es ser un necio. Por eso es que la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de toda la inteligencia y la sabiduría es el reconocer que hay un Dios y tenerle una reverencia, un amor reverencial, un temor a Dios. Y eso le da la sabiduría. También dice la Biblia, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Uno que no toma en cuenta a Dios es un necio. Por eso es que aquí miramos en el Salmo 128 que para tener la bendición de Dios, para tener la paz de Dios, tenemos que tener el temor a Dios, o sea, considerar a Dios en todos nuestros caminos y andar en sus caminos, en su palabra. Cuando comieres el trabajo de tus manos, dice el versículo 2, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, te va a ir bien ¿a dónde? En la casa, y también te va a ir bien en el trabajo, en la escuela, cuando estés en la calle, te va a ir bien, vas a ser bendecido porque tomas a Dios en cuenta. Tu trabajo va a prosperar cuando comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. ¿Usted quiere que le vaya bien en su trabajo? ¿Quiere prosperar en lo que usted hace? No importa qué clase de trabajo, desde el campo hasta la oficina, arquitecto hasta astronauta de ir a la luna, cualquier clase de trabajo, cualquier profesión que usted tenga, si usted pone a Dios, le va a ir bien y va a ser bendecido, va a tener paz, va a tener gozo. Ese hogar va a ser un hogar, dulce hogar. Fíjese qué hermoso cuando en el trabajo se pone a Dios primero. Hay en la Biblia un pasaje de Booz. Booz fue podemos decir así, tatarabuelo de David. Allá en Belén vivía Booz y era un hombre que le había ido bien en su trabajo, en su empresa. Era dueño de mucha tierra y él cultivaba trigo y cebada. Y era un hombre que andaba conforme al camino de Dios. Los que van leyendo la Biblia, y que todos la iglesia nos hemos puesto de leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, ya para en esta época ya hemos pasado Levíticos. Si usted va al día, ya concluyó Levíticos o está por concluirlo. Pero ahí nos dimos cuenta que en varias ocasiones el Señor dice, cuando vayas a sacar la cosecha de tu tierra, no la saques pero hasta lo último, deja ahí gavillas, deja ahí algo, porque eso que va a sobrar ahí va a ser para que vengan los pobres del pueblo, para que venga la viuda y el huérfano y los inmigrantes, queda bien claro ahí, los forasteros, los inmigrantes, para que ellos vengan y coman de eso. El Señor no quería que uno limpiara completamente su campo y en la última vaina de frijol que le caía ahí de ejote, hasta esa última, no, deje allí, porque eso van a venir a sacarlo los necesitados del pueblo. Era un welfare, era una manera de ayudar al pobre. Pero ¿qué tenía que hacer ese pobre? Ir a trabajar. Hoy en día con nuestro sistema de welfare los hemos maleducados porque no hacen nada y les llega su chequecito y después ahí andan ya con sus vicios y aprenden a estafar al sistema. Aprenden a estafar el sistema y no quieren trabajar nada porque ya saben cómo sacar beneficio del sistema. Pero el welfare de Dios era, sí, vamos a tener cuidado de los pobres, del inmigrante especialmente, el huérfano y la viuda, pero ellos pueden ir a sacar del terreno, ¿verdad? De donde estaba la cosecha. Cuando queda, era para ellos. Booz era un hombre que andaba conforme al camino de Dios y él lo hacía.
Y dice que llegó Booz a su terreno como al mediodía, y cuando lo saludan, él los saluda a ellos, le dice: Dios sea con ustedes, Jehová sea con ustedes, les dice. En Ruth capítulo 2, versículo 4, por ahí le dice: Dios sea con ustedes. ¿Y cómo le responden ellos? Jehová te bendiga. Le responden: Dios te bendiga. Así se llevaban en el trabajo. Él los saluda diciéndole que Dios sea con ustedes. Y ellos le responden: que Dios te bendiga. Qué bonito, ¿verdad? Este es estilo de trabajo. No malas palabras, no maldiciones, sino bendición. Que Dios te bendiga. En la panería nos hemos topado con hermanos de diferentes iglesias, y aún creo yo algunas personas que no son cristianas, pero nuestro saludo ahí es: Dios le bendiga, gracias, buenas noches, Dios le bendiga, que tenga un buen día, Dios le bendiga. Y varios mencionan Dios le bendiga. Y yo digo: ¿será que ya saben que somos cristianos? Porque ellos mismos dicen Dios le bendiga cuando ya se van, o algo de bendición. Y yo digo: qué bonito, ¿verdad? Tener un trabajo, tener un negocio donde lo que hay es bendición. Y el saludo es así: Dios le bendiga. Y cordial y con amistad. Qué bonito cuando ponemos a Dios primero, cuando hay el temor de Dios, cuando sabemos que hay un Dios que mira sobre todas las cosas y que necesitamos la bendición de ese Dios para nuestros trabajos, para nuestros empleados, para nuestros jefes y en nuestros hogares. Gloria a Jesús. Esto es hermoso. Así debemos de practicar todos, en cualquier negocio, en cualquier trabajo que usted tenga. Así debe ser, que esté la bendición de Dios, así como pasó con Booz. Y después Booz preguntó: ¿y quién es esa muchacha que anda ahí? Oh, es la suegra, ¿cómo es? La nuera de Noemí, que han venido de Moab. ¿Saben qué? Que ella coma con la comida de mis trabajadores, porque ella era una inmigrante, era de Moab, era inmigrante. Y le dice: no, hay que tratarla bien. Bueno, ustedes saben la historia, se hizo romántica la cosa y terminó casándose con Ruth, y de allí viene David. El rey David nació del hijo de ellos. Después nace David, que iba a ser el rey de Israel, y de David viene nuestro Señor Jesucristo. Así es que un hombre que dio el ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, todos estos patriarcas dieron el ejemplo de ser padres de familia así. Abraham le pasó a Isaac, su hijo, la herencia. ¿Cómo era? ¿Cómo Dios se le había aparecido? Jacob también. Después los 12 hijos, incluyendo José, y pudieron transmitir esa herencia. Ellos fueron buenos padres. Sí cometieron grandes errores como jóvenes y como adultos también, pero siempre ponían su fe en Dios, y eso lo justificó, creer en Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Su fe en ese Dios los hizo hombres de ejemplo para sus familias, y en todos sus negocios estos hombres prosperaron grandemente. Dice aquí el salmista: la mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. Proverbios 31, hermoso proverbio, es el proverbio de la mujer, y allí habla de una mujer que es bien sabia y da una profecía a su hijo. Comienza así el proverbio diciéndole a su hijo: la sidra, el vino, el alcohol no es para los reyes, ni el adulterio ni la fornicación. No des tu fuerza a las mujeres. Esos vicios del alcoholismo y todos esos vicios que hay en el mundo hoy, de drogas y eso, te va a pervertir. Y eso de andar coqueteando con las mujeres, andar con una y con otra mujer, te va a llevar a la ruina, hijo mío. Tú eres un rey y tú estás para defender la causa del huérfano, de la viuda, del débil, del inmigrante. Estamos para defender la causa de los inmigrantes, y se habla bastante acerca de ese tema en el país, y algunos se van a un extremo como ya quererlos desechar. Nosotros no podemos porque somos cristianos, y hay muchos blancos cristianos que también saben que no pueden hacer eso, que se oye hay veces que algunos quieren promover una deportación masiva, y saben que debe de haber, por lo menos debe de haber un cuidado de los inmigrantes. Y esta madre le enseña así a su hijo: estás para defender la causa de los débiles, porque eres el rey, vas a ser el rey, vas a ser un líder. Y ustedes, mamás, están creando líderes de nuestra ciudad. Sus hijos van a ser quizás los líderes de esta iglesia, pastores de esta iglesia, misioneros en el mundo. Quizás van a ser los abogados, los doctores de nuestra ciudad, de nuestro condado, de nuestro estado. Y van a ser quizás los jueces, los gobernantes de esta nación.
Entonces ustedes tienen una responsabilidad bien grande, la mamá, bien grande. Dice que esta mamá, esta mujer va a ser como vid que lleva fruto a los lados de su casa, un fruto espiritual, una bendición. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Espero que no hayan necias acá. Y por en vez de la necedad está ahí arraigado a uno, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor hay que ir sacando esa necedad y ser sabios para llevar buen fruto en el hogar. No pleito y contienda, constante pleito y contienda, un infierno el hogar, porque ella no es sabia, porque él no es sabio. La Biblia dice, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. La mujer es más frágil que el hombre, ¿verdad? El hombre, ¿cómo se saluda? El hombre se saluda un poco fuerte, da la mano y casi le quiebra la mano al otro, o un high five, ¿verdad? O un abrazo de oso. A la mujer no la puede tratar así, es un vaso más frágil, ¿verdad? A la mujer antes se acostumbraba que el sombrero se levantaba a uno, ¿verdad? Y, o sea, hay que tratarla con fragilidad, pero hoy en el hombro, ¿cómo estás? ¡Pum! Un golpe. O sea, hay que ser sabios, hay que vivir con ellas sabiamente. Ellos tienen que ser sabios, ellas tienen que ser sabios. Ella va a dar fruto. Y dice allí el proverbio, después de que habla de la profecía con que enseñó a su hijo esta mamá, después habla de todo lo que ella hace. Sabe hacer ropa, se prepara para el invierno, prepara la ropa calientita de los hijos del esposo porque ya viene el invierno, compra terreno, invierte, a las criadas que tiene en la casa las sabe llevar muy bien, dirigir muy bien en paz, en prosperidad, en amor. Y es una mujer que produce, trabaja y produce. Y él, no se diga, él también trabaja y es bien respetado en la ciudad, es un hombre de bien. Y así se espera, ¿verdad? Y hay muchas esposas acá que hacen eso. Él trabaja duro y se faja y las esposas saben, ese hombre se va temprano y regresa bien tarde y sus manos llenas de callo, ¿verdad? Bien cansado. Y ellas saben que él trabaja duro y por eso no lo recibe con los problemas al nomás que entra, que mira que tu hijo esto y esto y esto y que... No lo recibe así porque sabe de que el pobrecito viene bien molido del trabajo, sino que lo recibe con una comida, como está. Y después poquito a poquito, fíjate que nos llegó una carta de que nuestro hijo no está haciendo la tarea. Entonces ya él ya puede atender. Pero si lo recibe con la lista de problemas y gritando, ¡ay Dios! Es un infierno el que está creando allí, ¿verdad? Sabiduría. Pero estas mamás, estas esposas, ven que su esposo se faja trabajando, pero ellas también buscan de alguna manera algo de traer algún dinero o ahorrar dinero para la casa. Y tenemos así varias mujeres acá en la iglesia que trabajan junto con su esposo igual, al mismo nivel. Y si no, si es ama de casa, busca alguna manera de producir. Conozco varias acá que de alguna manera, de las cosas que saben hacer, tratan de sacar un dinerito extra. Y así es la mujer de Proverbios 31. Es una mujer que es como fruto, dice, como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ahí está el altar del hogar. El altar que debemos de tener en nuestros hogares. Un altar es un encuentro de reunión, un encuentro de relación con Dios y los unos con los otros. Antes se hablaba mucho del altar familiar. Orar, leer una porción bíblica, compartir algún pensamiento de la palabra, quizás hasta cantar, y por ahí se fue perdiendo eso. Pero yo creo que aquí hay una clave. ¿A dónde es que van a hacer este altar? Dice acá, alrededor de tu mesa, alrededor de tu mesa, versículo 8. Entonces yo creo que ahí es un buen momento para tener un altar. Ahí se reúnen todos, que todos coman por lo menos la cena, porque en la mañana quizás algunos logran comer juntos y algunos ya no, porque ya el esposo salió temprano, ella está preparando a los niños, hay que enviarlos y ella come hasta que después los que lo fue a dejar a la escuela, ella viene y se toma su café y su pan tostado con huevo frito, qué sé yo que come, pero quizás come sola. Y el almuerzo cada quien lo come en la escuela o en el trabajo, pero la cena debería de hacerse un altar y ahí sentarse todos, esperar de que todos se sienten a la mesa y no comer, no empezar a comer hasta que todos estén ahí para hacer una oración. Mi esposa y mi persona hemos practicado eso desde que estamos casados, por lo menos una y hasta 2 veces comemos juntos durante el día y nos sentamos hasta que haya servido todo.
me da la tentación a mí de comenzar, pero yo sé que tengo que esperarla, y está allá, tengo que esperar que tueste las tortillas, que venga, y ya que se sienta, entonces oramos, y oramos por nuestro matrimonio, oramos por eso, la comida, y ahora que tenemos el bebé, de igual manera, le estamos enseñando, aunque está tiernito y no entiende muchas cosas, de igual manera, le estamos enseñando ya de que hay que orar antes de comer, y ese es como un altar, ahí se ora todos, ahí es un momento de compartir, es un momento de conversar, de tener esa comunión. La comida siempre habla de comunión. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere tener una relación personal con uno, y nosotros también, los unos con los otros, tenemos que comer juntos. Esto es bien importante. Yo sé que quizás el esposo quiere irse a comer delante del televisor viendo el partido de fútbol o una película. A mí también me dan ganas de comer comida china viendo alguna película por ahí, pero es importante el altar familiar, es importante que todos juntos a la mesa, y no adelantarse, que el hijo no coma allá en el cuarto y él allá en la sala, no, todos juntos, aunque sea eso, tanto que se ha perdido el altar familiar, pero por lo menos ahí debería tener su tiempo de oración. Dice el versículo 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, el hombre que toma en cuenta a Dios en todo, como el Salmo 127 lo dice, el 128 también, es el hombre que teme a Dios. Sabe que antes el paraíso, antes del pecado, el paraíso era el hogar del hombre, de Adán y Eva, el paraíso. Después que pecaron, ya no hubo paraíso, quedaron sin paraíso. Pero entonces, ahora el hogar se hizo el paraíso del hombre. Antes el paraíso era el hogar, pero ahora el hogar es el paraíso. Ahí es donde debemos tener un paraíso, que sea hermoso llegar a la casa, que sea alegre llegar a la casa, no llegar a un infierno, a un problema serio, a situaciones de problemas constantes. No, tenemos que ser sabios. ¿Y cómo comienza? Con el temor a Dios. El que teme a Dios será bienaventurado. El que anda en sus caminos va a ser bendecido. Y dice aquí el 4, Salmo 128, 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Va a tener un paraíso en su casa. Va a tener un paraíso en su casa el hombre que teme a Dios. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Dice el Señor que Él nos va a bendecir y va a bendecir nuestro país. Yo creo que todos amamos a nuestro país y todos queremos el bien para nuestro país. Aún nosotros, los que estamos lejos, que todavía nos identificamos con nuestros países, estamos pendientes. Yo tengo 35 años aquí en Estados Unidos y tenía 10 años cuando salí de mi país, pero todavía estoy pendiente de mi país, ¿verdad? De que estén en paz, que haya prosperidad, que haya una mejora. Y yo creo que todos aman a su país, a su pueblo, a su gente. Y todos debemos de trabajar por la paz y la bendición de su país. Ahora, nosotros tenemos una situación particular porque estamos viviendo aquí, en este país. Y muchas veces nos cuesta identificarnos con este país. A mí me costó identificarme con este país. Fue hasta hace quizás unos 10 años que empecé a decir we, us, porque antes cuando me refería a Estados Unidos era they, them, ¿verdad? Entonces era ellos. Y hasta hace poco fue que empecé a decir nosotros, a referirse a Estados Unidos. Me costó decir nosotros, refiriéndose a Estados Unidos. Pero tenemos que amar la paz de este país y trabajar de tal manera que este país sea bendecido. Igual no olvidamos nuestros países y queremos la bendición para México, para Guatemala, para Perú, para Colombia, para El Salvador y para cada uno de nuestros países, Nicaragua. Queremos nuestras bendiciones para ellos, ¿verdad? Y aquí también el salmista, él quiere que la bendición sea sobre Jerusalén, sobre Sión y sea sobre Israel. Y yo creo que nosotros también. Dice que va a haber bendición, que vamos a ver a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esto es una bendición, tener una vida larga y poder tener la oportunidad de crear a los hijos en el temor de Dios. Les cuento,
El viernes fue el aniversario de mi esposa y mío. El 8 de febrero nos casamos del 97. El año pasado, Josiah tenía 2 meses y lo llevamos a la cena y se portó muy bien, se durmió allí, le dimos su pachita, la botella y tranquilo. Y hoy lo llevamos otra vez a nuestro aniversario. Quedé triste, quedé con dolor. El siguiente día que vine a orar, el sábado de la oración acá, estuve orando acerca de eso, porque vieran qué mal se portó. Ya tenía unos días, pero como yo en la casa lo miraba, lo agarraba y lloraba por todo hasta que yo lo agarraba y el niño está tiernito. Pero cuando me lo hizo ahí en el restaurante, que pude verlo bien, lo que estaba viendo en casa, ahora sí lo miré bien allá afuera. Y me dio una tristeza y yo no quiero que mi hijo sea así un berrinchudo, un chillón, uno que quiere que se haga solo lo que él dice. Y quedé un poco triste, pero he estado orando, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo voy a crear? Ya tuve mi primer problema con mi hijo. No había tenido problemas hasta ahora, que se portó bien mal. Y ahora estoy asustado, pero estoy orando, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para que este niño se porte bien y no me haga esos berrinches allá afuera? Y yo sé de que uno le pone el fundamento. Y si no le logro poner el fundamento aquí, agárrate, Catalina. Cuando tenga 13, 14, yo sé. Entonces, por eso es que estoy afligido, Dios mío. Yo no esperaba que mi niño iba a ser así. Pero Jehová, el temor a Jehová, el orar a Dios, el pedirle sabiduría a Dios. Y yo sé que el Señor me va a ayudar y a darme la sabiduría en todo eso y cómo guiarlo por el buen camino. Les felicito a ustedes que algunos ya terminaron y se rieron de mí ahorita que les conté, porque ustedes ya pasaron por eso. Pero yo sé que Dios nos va a ayudar, así como les ayudó a ustedes también. Herencia de Jehová son los hijos, es una bendición el hogar, que nuestro hogar, que nuestras casas todos sean un paraíso cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, el temor y andar en el camino de Dios. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no cuida de nuestro hogar, de nuestra ciudad, en vano vela la guardia. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la sabiduría de las Escrituras. Gracias por tu amor y el cuidado que tú tienes para el género humano, para la familia humana, Señor. Ahora que seas tú tocando los corazones conforme a tu voluntad. Gracias, Jesús. Amén. Yo quiero hacer una invitación, si hay alguien acá que aún no entregó su vida a Cristo Jesús, aún no aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, hoy es el día de hacerlo. Dice la Biblia en Apocalipsis que Dios tiene un libro de la vida. Y dice que los libros se abrieron y el que no se encontró su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el nombre suyo, el nombre mío debe estar escrito en ese libro de la vida, en el libro de la vida. Es el libro de los que son salvos. ¿Cómo uno puede asegurarse que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Dice las Escrituras que está bien fácil, cerca de usted, en su corazón y en su boca. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué creemos? Creemos que Jesús murió como cordero, like a lamb, un cordero en la cruz del Calvario, como expiación de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Él murió por usted y por mí. Y lo único que tenemos que hacer ahora es aceptar ese sacrificio, que Él murió por usted y por mí. Tenemos que creer que Él resucitó al tercer día. Tenemos que creer que Él resucitó. Yo creo que Jesús resucitó al tercer día. Y porque Él resucitó, yo tengo vida y tendré vida eterna. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces hay que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y esa es la manera de salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino de salvación y Él pagó el precio para que usted tenga salvación y vida eterna. Yo quiero hacer el llamado. ¿Hay alguien acá que quiere entregar su vida a Jesús, que quisiera reconciliarse? Ahora en Levíticos leí de muchas ofrendas para reconcilio,
para reconciliarse con Dios, y mataba un cordero para reconciliarse con Dios, para ponerse a cuenta con Dios. Jesús fue el cordero que murió para que todos nosotros fuéramos reconciliados en Él. Usted quiere reconciliarse, antes caminó con el Señor y se ha apartado, y hoy quisiera reconciliarse, quisiera estar a cuenta con Dios. Hoy es el día de salvación. Queremos orar por usted. Lo único que tiene que hacer es levantar su mano ahí donde se encuentra, y vamos a hacer una oración por usted para entregar su vida a Jesús. ¿Hay alguien? Queremos orar por usted. Levante su mano. Dios bendiga a la dama. Veo su mano levantada acá. Es un acto de fe. Alguien se va a acercar a usted para hacer una oración. ¿Hay alguien más? Alguien más que quisiera levantar su mano y aceptar a Jesús. Hoy es el día de salvación. Gloria a Jesús. Dios bendiga a la dama aquí también, la joven acá que levanta su mano. ¿Por qué no nos ponemos en pie, iglesia, y vamos a orar por los que levantaron su mano? Aquí alguien se va a acercar a hacer una oración, y vamos a abrir el altar para que nos acompañen aquí en el altar. Vamos a orar. ¿Por qué les parece si no oramos por nuestros hogares? Hemos hablado de edificar la casa, de cuidar. ¿Por qué no venimos al altar y presentamos a nuestras familias, hombres, esposos? Vengan al frente, vamos a orar para que ustedes sean esa cabeza, esos líderes del hogar, y podamos guiar, yo entre ustedes, que podamos guiar a nuestra familia por el buen camino. Esposas, ¿por qué no pasan? La Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa. ¿Por qué no vienen para llevar ese fruto en su hogar? Yo sé que hay madres solteras acá, y hay mamás que están criando a sus hijos ellas solas. Pasen por acá, quiero orar por ustedes también. Y sé también que hay algunos padres también solteros. ¿Por qué no pasamos y venimos y oramos en esta hora y pedimos la fortaleza por esas madres solteras, esas madres que están sacando adelante a sus hijos? Yo quiero orar. Yo soy un hijo de mamá soltera, y yo sé que es difícil, pero el Señor va a sacar adelante a usted y a sus hijos, como lo hizo con nosotros también, y Dios lo hará. Dios bendiga a las familias. Gloria a Jesús. Vamos a orar por este país también. Como dije, estamos viendo un abismo, lo tenemos de cara, el abismo, el aborto parcial y el asesinato de niños recién nacidos. Estamos en un abismo, parados. ¿Qué vamos a hacer como nación? ¿Por qué no oramos por Estados Unidos? Y oremos por el Partido Demócrata que regrese, que no se siga yendo por ese camino, que frene. Son el partido de la justicia social, pero ahí están dejando mucho que desear. Que frenen sus líderes y que retrocedan, porque no queremos una nación así de terrible. Padre, en esta hora vengo delante de ti. He predicado tu palabra, he anunciado tu evangelio, Señor, y este pueblo ha creído a tu palabra, al anuncio de tu palabra, y han creído que si tú no cuidas, en vano nosotros cuidamos. Si tú no edificas, en vano trabajamos. Y de nada nos sirve que nos levantemos de madrugada, trabajemos duro, nos quebremos la espalda y dormirnos tarde si tú no estás allí, si la bendición tuya no está allí. Queremos la bendición, Señor, para nuestros hogares, para nuestras esposas, para nuestros hijos. Queremos la protección, el cuidado. Señor, hay peligros allá afuera de drogas, de alcohol, de violencia, de pandillas, de asaltos. Hay tanto peligro allá afuera para nuestros hijos, Señor. Pero yo te pido que los cubras, que los guardes, que tus ángeles acampen alrededor de ellos, los guarden y los defiendan, Señor. Que tú les cuides, Señor. Nuestros hijos adultos que ya están en la universidad, que ya están trabajando, cuídalos. Señor, los hijos de sus hijos, cuídales, Padre. Los niños recién nacidos, los bebés y los recién nacidos, guárdales. Te presento a Mariana, Señor, y a Flavio, con ese bebé recién nacido. Gracias. Cuida ese bebé. Guárdale, dale sabiduría, Señor. Igual todos los recién nacidos de la iglesia, Señor, todos los bebés que hay entre nosotros, que son bastantes. Danos sabiduría e inteligencia para guiarles en el temor tuyo, en el orden correcto, Padre. Señor, los niños que ya van a comenzar la escuela, Señor, los que ya están en la escuela, los que ya están por graduarse, los cubrimos con la sangre de Cristo y te pedimos protección y bendición. Gracias, Jesús. Padre, te presento estas familias, te presento la familia aquí representada aquí en la iglesia, Señor. Tú conoces la necesidad y las peticiones, Señor, las dificultades de la vida. Pon tu mano sanadora, tu mano poderosa sobre cada uno de ellos y sé tú guiándonos. Señor, te presento a Estados Unidos de América. Mira la ley que acaba de pasar en Nueva York. Mira lo que quiso hacer Virginia, Señor, el Commonwealth de Virginia. Padre, ten piedad y misericordia de este país. No puede ser que estemos a tal grado de maldad, Señor. Ten misericordia, que los líderes
son responsables de esto en el Partido Demócrata, que puedan ver la maldad que están haciendo y puedan detener, Señor, esos niveles de aborto al cual han llegado, el partial birth abortion a los 9 meses, y aún quitarle la vida al recién nacido. Padre, perdona nuestros pecados. Perdónanos como iglesia que nos hemos quedado callados, que no hemos hablado, que nuestros niños han sido instruidos de una manera errónea en las escuelas y no hemos hablado y no hemos parado firme en la justicia y en la verdad, Señor. Glorifícate, ten piedad del presidente de Estados Unidos. Danos, Señor, guárdalo, dale sabiduría. Si tú no edificas la casa, si tú no edificas Estados Unidos, en vano trabaja el Congreso, el Senado, la Corte Suprema y la rama ejecutiva. Padre, cubre con sangre. Señor, reprende toda obra del diablo, Señor. Ten piedad de los millones de inmigrantes que no tienen documentos, entre ellos muchos de nosotros. Sé con nuestra gente y nuestro pueblo, Señor. Te pido por la paz, la bendición de México. Señor, mira el nuevo presidente de México. Mira, Señor, los gobernantes, la corrupción de la cual se da también, Señor, en Guatemala, en El Salvador, el nuevo presidente electo. Ten piedad y misericordia, Señor, de los diputados, de los jueces, Señor, en Nicaragua y Honduras, en Costa Rica, en Colombia. Mira Venezuela, Padre, la situación de Venezuela, con los diferentes presidentes. Ten piedad, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hasta Argentina, Uruguay, Chile, glorifícate, Padre, el Caribe, Puerto Rico, Cuba, Dominicana, Señor, todo el Caribe, toda Europa, Padre, Arabia Saudita, Saudi Arabia, that you may bless them, Father. India, bless India, Father. Señor, la familia que está en la India. África, Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Sí, Señor, nos rendimos a ti, mi Dios. Tú conoces, Señor, mi camino. Oh, cerca de ti, cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir, quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Sí, Jesús, dile al Señor, eres mi buen pastor, Él conoce mi camino. Jesús, yo puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces
camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Señor, Sí, Señor, aleluya. te adoramos. Gloria a Dios. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor? Él es bueno. Él tiene el cuidado de nosotros y Él tiene el cuidado de usted. Gloria a Jesús. Qué bueno el Señor. Que Dios bendiga nuestras familias, que Dios bendiga su familia. En el nombre de Jesús. Vamos a invitar a los diáconos que pasen al altar. Cada primer día de la semana sacamos un momento para orar por las finanzas de cada familia, las finanzas de cada negocio, las finanzas de la iglesia. Y dijo el Señor que Él tiene cuidado de nosotros. De lo que hemos trabajado en esta semana o en la quincena o en el mes, queremos apartarle al Señor una ofrenda especial. Recuerden nuestra promesa de fe para las misiones o para la radio, sus diezmos, ofrendas. Vamos a traer al Señor lo que va en el sobre. Usted pone para qué es, lo que va suelto, ese dólar, esa cora, esos $5 van para ayudar a una familia necesitada. Hemos tenido varias necesidades últimamente.